Muy bien, buenas noches. Hemos pasado por un tiempo de diluvio, así que bienvenidos a la casa del Señor, el mejor lugar donde podemos estar para recibir alimento espiritual que tanta falta nos hace. Si hay alguna persona en este lugar que ha venido por primera vez, que el Señor tenga una porción de su escritura para su corazón en esta noche. Una oración para poder empezar. Señor y Padre, queremos en esta noche poder crecer espiritualmente, entender algunas cosas, Señor, que tú nos muestras a través de tu palabra. Señor, que estés puliendo la actitud del mensajero. Queremos solamente escuchar tu voz, queremos crecer en nuestro corazón y darte, Señor, a ti cada día la gloria que te mereces. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. El tema de hoy, un sacrificio de mucho valor. ¿De quién estaremos hablando? ¿Quién hizo un sacrificio por nosotros? Cristo, nuestro amado Salvador. Que podamos estar meditando en esta noche algunos aspectos sobre la cruz de nuestro Salvador, que pueden ser de bendición, ¿sí?, para nosotros. Veamos esta foto. Muchos Cristos en madera, muchas estatuas. Quizá la persona que dormía en este lugar o que duerme, parece que hay la persona acostada ahí, ¿sí? Se debe sentir acompañada por Dios, se debe sentir que está en relación con Dios, pero tener cruces en nuestra vida no significa que tengamos una relación personal con Dios. Podemos tener muchos crucifijos, tener un crucifijo colgado en el pecho, pero hacemos en nuestra vida lo que queremos. No hay una relación realmente cierta con el Señor y con Dios. Muchos hemos escuchado hablar de la muerte de Cristo, hemos visto imágenes de Jesús colgado en la cruz, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Muchos se persignan, muchos tienen una actitud reverente, pero de ahí en más, cada uno por su lado y viviendo a su manera. Yo quiero que hablemos en esta noche, que podamos escuchar sobre el sacrificio de Cristo realmente, que podamos entender algunas cositas. Y primeramente debemos recordar que la situación del hombre frente a Dios es que está en falta. El hombre está en falta frente a Dios y está en una situación muy comprometida. ¿Sí? El hombre desde que nace ya está contaminado por el pecado. Ya está viviendo e inmerso en pecado. Y el pecado acarrea castigo. Dios no puede, porque es justo, pasar por alto la desobediencia que trajo el pecado y el pecado quedar impune. Por lo que pronuncia y determina un veredicto o una sentencia. Él determinó en Ezequiel 19:20 que el alma que pecare, esa morirá. Nada puede hacer el hombre para limpiar su corazón. El pecado lo separa de Dios, está condenado y no puede salvarse a sí mismo de la condenación. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios impone un castigo, ¿verdad?, al pecado y determina el destino del pecador. Pero Dios, haciendo uso de su amor y su misericordia, y no queriendo que el hombre se pierda, buscó la manera de salvar y rescatar lo que se había perdido. Entonces Dios tomó la decisión de pagar Él mismo el rescate por el hombre. Él mismo el rescate por el hombre. Si había que morir, moriría Él. Si había que sufrir, sufriría Él. Pero no podía hacerlo desde su gloria, en su trono. Tenía que venir a este mundo en la persona de Jesucristo. Hacerse hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y condenar al pecado en la carne.
para que vos y yo pudiéramos tener la oportunidad de ser justos y ser justicia de Dios en Cristo. Él descendió corporalmente tomando forma de hombre. Esto es algo que muchos no entienden. ¿Cómo puede ser que el Dios, creador del cielo y la tierra, el Dios eterno, el Dios del universo que maneja las cosas, los planetas, el sol, nuestras vidas, pueda venir a este mundo y nacer como un niño, con todo lo que esto implica? Dios dejó su trono de gloria, se hizo hombre y nació en este mundo para buscarnos, a ti y a mí. ¿Qué dice Juan 3:16? Un versículo conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijimos que Jesús, Dios 100% y hombre 100%, el Hijo de Dios, venía a cumplir la voluntad del Padre, poniendo en marcha la salvación y el rescate del ser humano. Fue un niño que creció en estatura y sabiduría, y llegado el momento determinado por Dios, entregó su vida en la cruz para liberar a la humanidad. ¿Sí? La muerte de Cristo en la cruz por nosotros y el reemplazo de nosotros es lo que se conoce normalmente como la doctrina de la sustitución. El Cordero de Dios muriendo por cada uno de nosotros. Había una sustitución. Hay muchos versículos que avalan esto. Vamos a leer algunos. Lo pueden leer conmigo ahí. Romanos 5:6, que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, éramos incapaces de salvarnos, a su tiempo, o sea, llegado el momento establecido por Dios, murió por los impíos. Nos sustituyó. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que nosotros tengamos paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el último que vamos a ver, Tito 2:14, dice así, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. Entonces podemos ver cómo la Biblia enseña que Jesús nos sustituyó en la cruz del Calvario. Pero vamos a referirnos ahora al momento en que Cristo está en la cruz. La burla, los insultos, los escupitajos caían sobre la persona del Señor. Los clavos ya habían atravesado sus manos y sus pies. La corona en su cabeza hería su frente, la corona de espinas. En ese momento, Dios Padre, ¿qué hizo? Coloca sobre Jesús el pecado que vos y yo cometimos. El pecado que vos y yo cometimos. Quitó tu pecado y el mío y lo cargó sobre Jesús en el madero. Según la Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Qué pasó? Por nosotros Dios lo hizo pecado. Esto llevó a que Jesús en ese momento sufriera el castigo y la ira de Dios, porque debía castigar al pecado. Jesús sufría la ira de Dios
mucho dolor. El enojo del Padre estaba sobre él, porque él era pecado en ese momento. La maldad del hombre era grande, el pecado era muy pesado. A tal punto que esta relación eterna entre el Padre y el Hijo se rompe. Y Jesús se da cuenta de eso mientras está en la cruz. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre se tuvo que alejar del Hijo, le tuvo que soltar la mano. ¿Por qué? Porque el Hijo era pecado. Él estaba llevando sobre sí el pecado tuyo y el mío. Y miren las consecuencias de esto, que Dios abandonó a su Hijo. En ese momento Él fue tratado como culpable, para que nosotros fuéramos considerados inocentes. Él quedó preso para que nosotros fuéramos libertados. Él recibió la afrenta, el dolor y el martirio inimaginable, para que hoy nosotros podamos disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él sufrió, como dijimos, el abandono del Padre, para que nosotros pudiéramos ser adoptados hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando pedimos perdón de nuestros pecados, nos arrepentimos de vivir lejos de Dios y de la maldad que hemos hecho, y aceptamos a Cristo como Salvador, creyendo que Él ocupó nuestro lugar, que fue nuestro sustituto frente al pecado, Dios hace que la sangre del Cordero derramada nos limpie de todo pecado. Y sucede algo a nivel espiritual tremendo, algo que es real. Por el solo hecho de haber reconocido a Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Jesús fue crucificado por nosotros, y nosotros nos identificamos con Él por medio de la fe en su obra, Dios nos ve a nosotros, ¿sí?, crucificados en la cruz. Nos ve a nosotros crucificados en la cruz. Y cuando Dios mira hacia el otro lado y nos ve ahora a nosotros en vida, ¿sí?, viviendo una vida diferente, que hemos aceptado a Cristo como Salvador, ahora ve a Cristo en nosotros. Y eso es lo que enseña claramente Gálatas 2:20, que dice así, con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Cristo vive en mí. Es una realidad. No es una afirmación sin fundamento, ni es una ilusión, es una realidad. Yo estoy muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Y he renacido a una vida diferente cuando Él salió de la tumba. Y ahora por fe vivo para Él y Cristo vive en mí. Eso es lo que decía el apóstol. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Es que mi deuda ha sido pagada por Jesús. Mi alma fue liberada de la condenación. Mi corazón lavado con su sangre derramada. Dios ya no me importa el pecado, porque Cristo murió por mí. Y ahora en mi vivir diario, debo cortar toda relación o intención de pecar deliberadamente, pues ya he renacido a una nueva vida. Que Cristo vive en mí, ¿qué significa ahora?
Vamos a ver esto. Es que mi esencia como humano ha cambiado. Ya no tengo un alma pecadora, sino tengo un alma purificada por la sangre de Cristo. A tal punto que Cristo puede relacionarse conmigo. Dios puede relacionarse conmigo. Es tan grande la obra de purificación que ahora Dios vive en mí a través de su Espíritu. Soy el receptáculo donde Dios puede habitar. Soy su hogar en esta tierra. Y soy su templo. Como dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro, que es Cristo en nosotros. A pesar de nuestras debilidades, somos ese recipiente, ese vaso, donde Cristo puede estar seguro. Ahora, Cristo vive en mí, dice la palabra. Me gustaría preguntarnos si Cristo se lo ve en nuestras vidas. Si Cristo vive en mí, se lo tiene que ver. ¿Cómo son mis actitudes? Todos tenemos defectos, obviamente, somos humanos. Pero debemos procurar que Cristo sea visto, que Cristo sea enseñado, que Cristo sea mostrado. Porque es un tesoro que está en nosotros, lo dice la Escritura. Y lo debemos dar a conocer. ¿Está Cristo en nuestras vidas? Claro que sí. Se lo ve, se manifiesta, obra a través de nosotros. Necesitamos que Cristo sea visto. Por lo tanto, debemos procurar cambiar nuestro interior. Cambiar nuestro interior, no seguir siendo los mismos que éramos antes de conocer al Señor. Tiene que cambiar nuestra mente, nuestras actitudes, nuestros razonamientos. Tiene que cambiar las intenciones ocultas del corazón. Tiene que cambiar esos pensamientos que no le decimos a nadie. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Tenemos que procurar ser de bendición a otros. Recibir bendición de Dios y ser transparentes y puros y santificados para ser de bendición a otros. Mostrar a Cristo a través de nuestro carácter. Somos mansos, somos humildes. Qué hermoso es haber sido salvados por Dios. Pero no podemos conformarnos con eso. También debemos ser transformados por Dios. ¿Se entiende, hermano? Transformados por Dios. Debemos disponer nuestro corazón para ser transformados. Y como dije recién, no podemos quedarnos como éramos antes. Porque las cosas viejas pasaron. Y el Señor tiene cosas nuevas para nuestra vida, que debemos asimilarlas, aprenderlas y vivirlas. Estamos tan acostumbrados a ser nosotros mismos. Y eso tarde o temprano se nota, sale. Los demás notan eso. Convivimos con las imperfecciones morales. Convivimos con imperfecciones en nuestro pensamiento. Con la soberbia. Con la autosuficiencia. Con hábitos malos que están tan arraigados dentro de nuestra vida que cuesta sacarlos. Los hemos naturalizado a tal punto que creemos que son cosas buenas y son cosas malas que Dios nos aprueba. Debemos buscar a Dios y permitir que su Espíritu a través de su palabra nos cambie. Si no, somos inútiles para Dios. Porque Él no va a usar un vaso sucio. No va a usar aquello que está contaminado con pecado.
No va a usar aquello que está contaminado con una vida que hace lo que quiere y va para donde quiere y disfruta de lo que quiere y se anota en todas. Requerimos transformación de nuestro corazón. Necesitamos cambiar, someternos a Dios. Buscar que cada día no sea un día más. Que cada día podamos escarbar en la Escritura y encontrar algo nuevo que podamos poner en práctica. No les digo que se lea 3 capítulos por día. Si lo puede hacer en buena hora, si puede aprender de esa manera, hágalo. Pero agarre por lo menos un versículo y trate de vivirlo en ese día, de creerlo. ¿Sí? Muchas veces nos aferramos a promesas de Dios para poder aguantar el día que tenemos por delante. Jehová mi pastor, nada me faltará, y lo aplicamos a todos. Sí, es verdad. Pero hay otras cosas que Dios también requiere, que debemos aprenderlas y llevarlas a la práctica. ¿Cuánto necesitamos ser transformados por Dios para mostrar a Cristo en nuestras vidas? Siempre me acuerdo de ese momento donde, frente a Poncio Pilato, tenía que tomar una decisión, si dejar libre a Jesús o al asesino malandrín Barrabás. Vamos a leerlo. Mateo 27, 17 al 26, algunos versículos que he sacado. Dice así: reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás, y para que Jesús fuese muerto. Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Entonces le soltó a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Ahí lo tienen. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Un triste relato de ver cuánto sufrió nuestro Señor. Puesto en el mismo tapete y el mismo escenario de un asesino, un ladrón, con una vida perdida. El Señor, el Hijo de Dios, el Cordero, el Santo, el Justo. Había que elegir entre los dos. Todos gritaron, suéltanos a Barrabás, y con Jesús, crucifícale. ¿Qué habrá pensado Barrabás en ese momento? El pensamiento de Barrabás seguramente estaba contento. Es mi momento. Es mi momento. Yo valgo más que Jesús. El público me está clamando. Voy a salir libre. ¿Qué importa de él si es inocente o no? Que se quede acá dentro en la cárcel. Que muera crucificado. Es indolente al sufrimiento del Cordero de Dios, que estaba entregando todo, soportando todo, por amor, a vos y a mí. Barrabás libre, Jesús en vía de crucifixión. Hermanos, muchas veces somos como Barrabás. Somos como Barrabás. Porque no le damos el interés y la importancia que tiene la crucifixión de nuestro Señor. Y vivimos como si nada.
Vivimos nuestra vida y la llevamos adelante. Y nos olvidamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero, fue muerto para que yo pueda tener vida, una vida diferente, para no ser condenado. Yo quiero mi vida, la quiero vivir a mi manera, igual que Barrabás. Ahora la voy a vivir a mi vida, decía Barrabás. Salgo de aquí y hago lo que quiero. Muchas veces somos igual. Somos calcados a Barrabás. Porque nos olvidamos del sacrificio de nuestro Señor y emprendemos para cualquier lado en nuestra vida. La libertad que Cristo nos consiguió no es para que yo viva como quiera, sino es para que yo pueda seguir el camino de la voluntad del Padre, indicada en la palabra de Dios. El pecado para mí ya no es opción. Hermanos, qué bueno sería que en esta noche podamos decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí. Me he dado cuenta que he vivido todos estos años a mi manera. No te he dado la importancia ni he pensado en tu sufrimiento en la cruz del Calvario. Que podamos en esta noche, hermanos, pedir perdón de nuestras actitudes y decirle, Señor, transfórmame. Heme aquí, así como estoy, cámbiame. Porque siento que mi vida no va a ningún lado sin ti. Hazme entender lo que hay en mi vida que no te gusta. Ayúdame a identificar esas cosas que me hacen mal y que te apenan a ti. Porque el Espíritu de Dios se contrista cuando nosotros cerramos y pecamos. Que nuestra oración esta noche sea, Señor, toma mi vida entera, para que la moldees y la transformes según tu voluntad. Amén, hermanos. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, que podamos en estos momentos, Señor, darte gracias desde nuestro corazón, desde nuestro interior, por ese sacrificio en la cruz. Porque llevaste el dolor, el sufrimiento, los clavos, el martirio, sin merecerlo. Porque lo merecía yo. Señor, te pedimos perdón muchas veces por las actitudes de nuestra vida. No nos tomes en cuenta, Señor, pero ayúdanos a ser mejores cada día y podamos depender de ti en todas nuestras decisiones. Que podamos encontrar en tu palabra, Señor, el camino que debemos andar. Que tu Espíritu, Señor, nos enseñe, dándonos sabiduría para saber cómo movernos en este mundo y cómo obedecerte a ti. Señor, gracias por esa cruz. Gracias por la vida que nos diste. Gracias porque resucitaste, Señor, y nosotros hemos resucitado contigo. Nos has dado una vida, Señor, que no va a terminar. Una vida eterna, Señor, donde vamos a poder disfrutar de una relación plena contigo. Gracias, Señor, por esa cruz. Y gracias por tu Hijo amado. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente.